Bienvenida a través de la virtualidad al asambleísta del Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri, con quien queremos conversar también algunas cosas, pero también cosas positivas. Ojalá, uno siempre espera, cuando empieza un diálogo con quien hace política, también que haya cosas positivas para contarlo. Buenos días, Jorge. Daniel Montalvo te da la bienvenida al espacio. Daniel, ¿cómo está? Un saludo cordial para todos los seguidores. Arranquemos quizás con lo más novedoso, y es que anoche algunos, revisando redes sociales, nos desayunábamos que una ley que había aprobado la Asamblea, en la que, por ejemplo, se ponían límites a la capacidad de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se convierta en la caja chica, porque así se lo había denominado. No importa la etapa histórica en la que veas esto, ¿no? Así se le había denominado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando de financiar a los gobiernos de turno se trataba. Se aprueba una ley para evitar esto, y anoche nos enteramos que el presidente la vetó totalmente. Parte de la pugna ejecutivo-legislativo. Jorge, buenos días. ¿Cómo está? Antes que todo, una pena que se haya vetado de forma total, ya que lo que se buscaba con esta ley era que el IES deje de ser la caja chica de todos los gobiernos de turno, porque todos le meten la mano. Y bueno fuera que si lo harían, fuera para invertir en proyectos rentables que les permita pagar la inversión a tiempo. Por lo general, todos lo hacen para pagar sueldos, para pagar salarios, y por eso es que la deuda después se vuelve impagable. Desafortunadamente, creo que el gobierno nacional acá se ha equivocado, y creo que continúa con la misma línea de unos meses, que es incumplir todos los compromisos que hicieron en la campaña. ¿Qué lectura le damos precisamente a la decisión presidencial? Y es que el Daniel Noboa, candidato, nos dijo que había que evitar que el Estado siga metiendo las manos en los recursos de los afiliados. Luego, a finales del mes de junio, se conocía la disposición para que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le compre alrededor de $3.000 millones al Estado ecuatoriano a través de bonos. Le pregunto, Jorge, no, esto se supone que en lo que estamos de acuerdo todos, parar eso de usarle como caja chica. ¿Pero qué pasó? ¿Es por quien hizo la ley, la autoría de la ley? ¿Podemos presumir eso? Seamos claros, mire, yo creo que el Ecuador necesita un baño de verdad. Y no es solo de este gobierno. Desafortunadamente, nos estamos acostumbrando de forma peligrosa a que todos los que ganan con un discurso, y cuando llegan hacen totalmente lo contrario. Tenemos que terminar con eso ya. Tenemos que exigirles que cumplan sus compromisos y planes de gobierno. Ahora, esto ya en el caso de el actual gobierno lo vemos como acciones repetitivas. También no se olvide que dijo que no iba a subir impuestos, y una de las primeras cosas que hizo fue subir el IVA. Y ojo, un poco para explicar la afectación en este sentido y la línea económica a la que va el gobierno. Usted tiene impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos gravan el ingreso y la renta, las utilidades, es decir, los cubren quienes pueden hacerlo, quienes generan utilidad. Los impuestos indirectos, como los que pone el gobierno nacional, gravan el consumo, es decir, afectan a todos, pero eso mayoritariamente afecta a los pobres del Ecuador. Por eso, a pesar de que de mayo acá vemos que la canasta básica ha caído en $3,9 más o menos, si tomamos el año calendario desde mayo acá, la canasta básica ha aumentado $33 en el Ecuador, situándose más o menos en los $799. Y la canasta vital familiar, es decir, lo mínimo que necesitan las familias ecuatorianas para poder subsistir, ha aumentado $22. Nosotros advertimos que esto iba a subir. La gente está hasta la coronilla de la carestía de la vida y la falta de empleo en el Ecuador. Pero mire cómo también se mienten con cifras oficiales. Nos dicen que se han generado cientos de miles de empleos. 170.000 dijo ayer la ministra. INE, te topa que más bien hay una reducción
de 105.000 empleos de enero a la fecha. Entonces yo creo que en el Ecuador tenemos que instaurar la verdad y comenzar a hacer un análisis real de la problemática que tenemos para de ahí en adelante armar la planificación y tomar las medidas necesarias para comenzar a salir adelante. Jorge, yo sí quisiera entender qué momento fue la ruptura con el Partido Social Cristiano. Y es que, a ver, con Revolución Ciudadana se entiende, el 5 de abril marcó una inflexión, un antes y un después con ellos. Con Construye nunca hubo una buena relación entre el gobierno y esta bancada, pero creo que se volvió más tenso cuando el presidente le llamó Pokémon a la líder de ese partido político, a la doctora María Paula Romo. Con ustedes la cosa iba bien. Yo recuerdo a Henry Kronfle tratando de articular la relación ejecutivo-legislativo con bastante solvencia, porque hay que decirlo, con una productividad legislativa que no tuvieron las asambleas anteriores, y que incluso se reflejaba en niveles de aprobación de la ciudadanía. Pero hoy por hoy, nuevamente, tenemos pelea en casa, y los ecuatorianos asistimos pasmados. Yo le pregunto, ¿cuándo fue el punto de quiebre con ustedes? Y no creo que fue lo del IVA, porque algunas cosas posteriores pasaron que hablaban de una buena relación. Entonces, Jorge... Allá voy. Por eso, yo creo que hay dos momentos en este tema. Uno, el IVA, donde sin lugar a dudas hubieron discrepancias entre el partido de gobierno y nosotros. En eso yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene claro que esa es una tesis nuestra que le hemos defendido toda la vida, y que el presidente en campaña dijo que no iba a subir impuestos y los terminó haciendo. Así que el pueblo ecuatoriano ya sabe quién fue el que falseó la verdad y quiénes han cumplido a cabalidad los compromisos que hicieron con el pueblo ecuatoriano. Y después creo yo que, mire, y a mí me gusta ser frontal, creo yo que comienza a deteriorarse la relación a partir de una estrategia del gobierno nacional ante su caída eminente en popularidad y en intención de votos, en la cual busca a la asamblea convertirla en el cuco para desviar la atención de promesas incumplidas. Creo yo que ellos ahí generalizan y obviamente se deteriora también la relación con nosotros, porque por ejemplo, y permítame ser acá puntual, salió el presidente a decir que la RC y el Partido Social Cristiano querían impunidad en el juicio a los ex vocales de la Judicatura, Terán y Barreno, y que íbamos a votar por el informe de archivo. Y cuando usted comienza a revisar, se da cuenta que el informe de archivo se aprueba con el voto dirimente de la señora Pamela Aguirre, ya que hubo un empate de votos, 4-4. Pero ve que el representante del Partido Social Cristiano votó en contra del informe. Y en cambio, el empate se da porque Luis Alvarado, asambleísta del partido de gobierno de ADN, falta y no principaliza a su alterna. Y después, cuando llega el informe al Pleno, el Partido Social Cristiano vota en contra y en cambio vota a favor de una moción para que continúe el juicio. Es decir, una mentira total. Entonces nosotros entendemos que el presidente de la República, el que busca en la Asamblea, nuevamente lo digo, a un adversario, al cuco, para desviar la atención de promesas incumplidas, que prácticamente son todas, porque si yo le pregunto a usted qué sector del Ecuador le va bien el día de hoy, le aseguro que no hay respuesta. Mire, de lo que mayoritariamente se queja la gente el día de hoy es de la inseguridad, carestía de la vida, falta de empleos y servicios públicos deficientes. Comencemos por seguridad. Oiga, para enfrentar y vencer definitivamente al crimen organizado, lo primero que hay que hacer es quitarle el negocio al narco, que es la madre de la inseguridad en el Ecuador. Pero para eso, yo creo que hay pasos que son concretos. Primero, darle mantenimiento y comprar radares que nos permitan determinar a tiempo el ingreso de las narcoavionetas al Ecuador para que las Fuerzas Armadas tengan esta herramienta y puedan detenerlas. Nada, no han hecho absolutamente nada. Yo le acabo de hacer un pedido de información
al Ministerio de Defensa sobre si tienen planificado adquirir radares o le van a dar mantenimiento y cuál es el cronograma a los que están, y me contestaron que era reservado. ¿Qué tiene que ver un mantenimiento con una estrategia? No tiene nada que ver. O sea, Después, no quieren dar información del control del espacio aéreo. Nada, y eso es porque no tienen nada, porque no han hecho los mantenimientos ni tienen planificado adquirir nuevos radares. Jorge, vamos al territorio. Jorge, ¿sabes lo que pasó la semana anterior en la provincia del Oro? En la finca de quien encontraron un alijo de casi 3 toneladas de droga. Lo leí ayer, de un familiar del ministro de Agricultura. Pero bueno, todo eso genera suspicacia. Pero mire, vamos al plan, que es lo que le importa al pueblo ecuatoriano. Okay. Después, la adquisición de escáneres en fronteras, móviles y puertos para identificar a tiempo y poder requisar el ingreso, traslado y salida de la droga. No se ha hecho absolutamente nada. Entonces yo le pregunto, ¿cómo le vamos a quitar el negocio a las mafias si no se ha adquirido lo que se tiene que adquirir para hacerlo? Entonces, desde ahí ya vemos cuáles son los resultados. El narco sigue campeando en el Ecuador, las muertes violentas vuelven a subir, la vacuna, la extorsión, que ha hecho que miles de negocios cierren, afectando el patrimonio, el ingreso y la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, y muchos han tenido que emigrar. Se ha quintuplicado, ha crecido 500%, y el secuestro también en un porcentaje enorme. Entonces, en seguridad no se ha cumplido prácticamente nada de lo que se prometió, a más de sacar a los militares a la calle, que creo yo que es la única decisión acertada que ha tomado el gobierno nacional. Ayer la ministra de Trabajo dice que se han incrementado en 170,000 los puestos de empleo. Tú me dices se han reducido en 105,000. ¿Con cuál nos quedamos? Vamos a los empleos. Ellos hacen un juego de palabras ahí, porque te dicen, se han generado 170,000 nuevos empleos para jóvenes. Ay, cuando usted se pone a revisar, claro, se han generado 170,000 empleos para gente joven, pero no le dice que en cambio se han finiquitado 275,000 contratos, que en muchos casos eran para la cabeza del hogar y que no solo mantenía a un joven, sino a 2, a 3, etcétera. Familias completas. En la propia cifra del gobierno nacional, la reducción de empleos, según el INEC, es de 105,000 empleos. Entonces, es mentira que se ha generado empleo. ¿Y sabe por qué? No se puede generar empleo si no hay inversión. Y la formación bruta de capital fijo tiene una caída este año, en el primer trimestre, de 1.1%. Para explicar un poco, la formación bruta de capital fijo, la inversión en infraestructura. Después, el consumo de los hogares ha caído 1,3%. Y las exportaciones 0,5%. Ahora, si no hay inversión privada, que lo acabo de mostrar con las cifras que le doy, porque no hay certeza, seguridad jurídica, y en el discurso se prometió una cosa y se hizo otra. Si no hay inversión pública, porque la ejecución de el PAI, que es el Plan Anual de Inversiones, dependiendo la fórmula que tome, hay apenas una inversión de 16 u 11%, entonces, ¿cómo se va a generar empleo si no hay inversión? Y las cifras respaldan la tesis que yo digo. De ahí vamos a los servicios públicos. Vea todas las quejas que hay en materia de salud. Deuda casi impagable con Solca. Jorge. Deuda que no se le ha pagado a los prestadores externos desde que entró el gobierno actual con el IES y Ministerio de Salud. Vaya a los hospitales de la red pública integral de salud del Ecuador. Oiga, ya no es que solo dan paracetamol, no, es que ya no hay ni paracetamol y te mandan a comprar hasta el mertiolate y el espaladrapo, porque no hay absolutamente nada. Vean los planteles educativos, cómo no se les ha hecho mantenimiento, se caen a pedazos, cómo a los docentes no se les ha hecho capacitación para actualizar sus conocimientos y que nuestros niños y jóvenes tengan educación de calidad, de punta y de vanguardia. No se ha incorporado nuevas metodologías ni nuevas tecnologías al proceso educativo. Vean lo que pasa con la red vial del Ecuador. Hablen con la gente,
vayan a los cantones, a provincias, para que vean cómo las carreteras se caen a pedazos. Y ni qué decir del sistema energético, donde no es que hay una nueva crisis, no, hay la misma crisis de septiembre del año anterior, sino que no se hizo la previsión, ni la planificación, ni la priorización de recursos debidos para darle mantenimiento a la red. Después de transmisión, distribución y al parque energético. Y tampoco se ha priorizado recursos, ni encontrado los mecanismos adecuados para que el sector privado sea complemento en materia de inversión para contratar nueva generación o nueva red de transmisión y distribución para ampliar la capacidad. Luego de escuchar esta locución, o sea, me queda claro que no hay posibilidades de diálogo con el gobierno. No. Mire, diálogo siempre hay la oportunidad, y más bien yo hago un llamado a la clase política ecuatoriana para encontrarlo. Nosotros tenemos ¿Cómo dialogar si no le ven nada al gobierno? Solo has reconocido una cosa positiva, que es sacar a los... ¿Cómo sentarse a dialogar? Porque siempre es el momento correcto para tomar las decisiones adecuadas. Un error solo se consolida en un error cuando no se está dispuesto a rectificar. Y yo creo que el gobierno nacional puede rectificar, y para eso el diálogo es fundamental. Y mire, nosotros tenemos una línea clara e histórica. Nosotros no estamos cerrados al diálogo con nadie, ni de broma con el partido del gobierno. Más bien, nosotros lo respaldamos en la segunda vuelta porque habían coincidencias conceptuales que tenían que pasar de lo conceptual a lo pragmático, y nosotros, después del análisis técnico pertinente, vamos a estar a favor de todo lo que creamos que es positivo para sacar adelante al Ecuador, y en contra de todo lo que creamos nocivo. Eso sí, como siempre, con una propuesta alternativa que creamos el mejor camino para que el Ecuador salga adelante, porque a nosotros no nos escogieron para criticólogos, nos escogieron para solucionar los problemas del Ecuador. Y al pueblo ecuatoriano, no se dejen meter el cuento de que el Ecuador no puede salir adelante. El Ecuador puede salir adelante, y hay medidas que se pueden tomar, que pueden generar equilibrio fiscal y recursos para que después exista la voluntad de quienes toman las decisiones de ponerlos al servicio del pueblo ecuatoriano para mejorar la economía, la generación de empleo, revisar la estructura de costos para detener la carestía de la vida que tiene el pueblo ecuatoriano hasta acá, e invertir en servicios públicos con calidad, calidez y cobertura que permita desarrollo humano con equidad e igualdad de oportunidades. De la mañana con 24 minutos ha sido el diálogo con Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Finalmente le ven una oportunidad de diálogo con el gobierno siempre y cuando el gobierno también cumpla algunas condiciones. Pendientes de lo que ocurra en materia política, Jorge, un excelente resto de día. No solo es que le vemos una oportunidad, es que hacemos un llamado al diálogo sincero, frontal y sin mentiras, para evaluar cuál es la problemática, que yo creo que la sabemos todos, y mire, el que más la conoce es el pueblo ecuatoriano, que la vive en carne propia día a día, pero para ponernos de acuerdo y comenzar a, de forma planificada, tomar las decisiones adecuadas para que el país pueda progresar, es lo que buscamos todos, pero hay que tener la madurez y la inteligencia emocional necesaria para dejar diferencias políticas de un lado y comenzar a tomar aquellas decisiones que son las correctas para que el Ecuador salga adelante. Gracias por la entrevista y un fuerte abrazo para todo el pueblo ecuatoriano. Gracias, Jorge Acaiturri. Seguimos nosotros luego del corte con más información.